Al respecto, Prabhu, se entiende también, digamos, esos presagios, esas tendencias de poder deducir algo que va a suceder posteriormente como los nimitas. Sí, Entonces, claro. por ejemplo, pero también, así como eso puede ser en forma espontánea, también se puede practicar, ¿no? Por ejemplo, uno ve a una persona que se acerca a uno y uno le ve una bolsa que trae de una farmacia, obviamente uno dice esa persona está enferma o un familiar está enfermo. Claro, Igualmente, ¿no? La bolsa de compras, cosas que uno puede deducir, ¿no? así es. Y, y también cuando una persona se le acerca a uno por el lado derecho, uno dice, bueno, vendrá con alguna actitud positiva, pero si se acerca por el lado izquierdo, con una actitud negativa, ¿es así? Sí, dentro de los detalles de los mimitas, hay que considerar el lado derecho o el lado izquierdo. Por ejemplo, cuando un animal, en este caso un gato, en nuestra visión va de nuestra derecha hacia nuestra izquierda, es inauspicioso, pero si aparece de izquierda hacia nuestra derecha, es lo contrario. Es como un buen resultado del indicador del gato, que en este caso es Ketu. En el primer caso, que el gato aparezca de la derecha hacia la izquierda de nuestra visión, significa que esto se va a manifestar en la forma de que alguna relación o algún acuerdo se va a deshacer, se va a terminar. Por el contrario, si aparece de la izquierda hacia la derecha, el buen efecto de Ketu es que va a haber lo mismo, esa ruptura, pero para un provecho, para un efecto benéfico. Sí, 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 pero y ahora que usted ha tocado sobre animales, me ha saltado la curiosidad cuando he revisado algunos audios, videos que a veces ponen en internet y que también a veces uno lee respecto a los animales en relación a los planetas. Ajá. Sí, resulta, yo estoy criando un ave que es una lora, de esas grandes, de color verde, que cabeza amarilla, y entonces, Wow. traté de hacer una pequeña interpretación, porque algunos me dicen, algunos colegas astrólogos afirman de que ahí estoy, en cierta manera, digamos, brindando un servicio a Mercurio por el color Sí, verde, y la cabeza amarilla a Júpiter. Entonces, si lo estoy sirviendo a ese animalito con cariño, con misericordia, ¿no? Entonces, de alguna manera, aplaco, digamos, las influencias adversas que pueda tener en la carta natal en relación a Mercurio y a Júpiter. sí, sí, es cierto. Yo tenía hasta ahora vives, un maestro de I Ching y de astrología. Él me enseñó que para calmar a Rahu hay que crear un perro. Rahu viene a representar el perro. También Saturno. El perro es como la manifestación o materialización de este animal. Entonces, si uno lo cuida con cariño, con mucha atención, uno va a menguar o va a complacer a estos grajas. Eso es cierto. Em, Todo lo que aparece en nuestra vida, pues no es casual, por algo aparecen. Entonces, si tomamos las cosas de esa manera, significa que estamos leyendo el lenguaje de la vida. Hay varias historias, yo recuerdo una que me contó mi madre, eh, mucho antes que yo estuviera en el mundo de la astrología de niño, me contaba cosas, y por ejemplo, me contó la historia de la mamacha. Ella decía que un pueblito llegó una viejita, una pordiosera, mendiga, pidiendo limosna, caridad. Pero la gente de este pueblo se había vuelto dura de corazón y simplemente le cerraban la puerta, se burlaban o la ignoraban, en el mejor de los casos. Eh, pero había alguien en el pueblo que sí la atendió como es la costumbre atender, ¿no? Le dio comida, le dio dulces palabras y agua. Todas las escrituras védicas, por ejemplo, señalan que mínimo a cualquier persona que llega a nuestra puerta, a cualquier invitado, así sea nuestro enemigo, debemos ofrecerle tres cosas: palabras gratas, un asiento y un vaso de agua. Y se explica que hasta una persona, la más pobre, puede ofrecer agua, palabras gratas y un lugar donde sentarse. Y esta persona cumplió esos requisitos.
Entonces, luego de que la atendió, la anciana le dice, esta noche agarra tus cosas y vete del pueblo. Este pueblo va a desaparecer porque ya no existen personas justas o virtuosas aquí. Entonces, el hombre, haciendo caso de el vaticinio de este personaje, por miedo y con la potencia que se lo dice, muy asustado, hace lo que escuchó. Sucede que al día siguiente, pues, él regresa para ver y había habido un aluvión. Y esto de alguna manera tiene que ver con el lugar de Yungay. Mi madre me contó esto porque llegó a conocer Yungay antes y después de lo que pasó, ¿no? Y años más tarde, mi maestro, justamente el que mencioné, nos explicó otras historias similares y él decía que muchas veces los planetas se manifiestan en la vida de una persona a través de un animal o a través de una persona para ponernos a prueba. Y uno tiene que tener la inteligencia muy despierta y tener pureza en el corazón para responder de manera apropiada. Entonces, si alguien aparece en nuestra vida, debemos estar situados muy bien para pasar la prueba. De otra manera, perdemos la oportunidad de aprender. Igual aparece un loco, siempre. Ahora, ¿qué decir? ¿Qué decir de aquellas personas que no aparecen un instante en nuestra vida, sino que aparecen y están con nosotros un tiempo, ¿no? Nos acompañan, qué sé yo, por una semana, un mes, un año, o varios años en nuestra vida. Vienen a darnos una lección, de todas maneras. Eh, el lado opuesto es aquella persona que siempre piensa que todos que todos están mal. Mi ex esposa era así, así era un desastre, se queja, ¿no? Y mi antiguo amigo era así, así. Y el tipo se alucina que todos están mal excepto él. Entonces es una persona obviamente que jamás va a aprender la lección. O al contrario, así hayamos tenido una relación fallida, una expareja, una ex esposa, un ex profesor, etcétera. Si uno tiene una buena actitud y dice, bueno, sí, me separé de ella, pero aprendí muchas cosas, me enseñó esto, me enseñó lo otro, cogí lo mejor, etcétera. Esa es una actitud que indica madurez. Entonces, mi maestro me explicaba este tipo de cosas, que siempre se va a aprender algo de alguien. Ese es el síntoma de inteligencia. Ok, a ver, Elizabeth está escribiendo una pregunta. Siguiendo el tema de los animales, ¿es una señal que en un momento de la vida, por ejemplo, aparezca una invasión de pulgas o cucarachas de la nada? Ojo, lo digo porque me sucedió. Apareció una plaga de cucarachas sin motivo alguno, incluso con repetidas fumigaciones. Las cucarachas estaban ahí y cada vez más. ¿Es esto una señal o es una manifestación de algún planeta? ¿Un karma? Sí, sí, es cierto. Yo hace unos 3 meses atrás leí algo en el periódico que en el norte del país hubo una invasión o una peste creo que era de cucarachas, sí, justamente. Sí, sí, esto es una señal, un indicador. Cuando aparecen, por ejemplo, hormigas de la nada, grillos, hormigas, grillos, estos animales que se considera que son inauspiciosos, sobre todo dentro de lo que es Vastu, incluso en el Feng Shui, se explica que uno jamás debe vivir en un lugar donde hay muchas hormigas o hay un hormiguero, donde aparecen grillos, donde aparecen cucarachas, etcétera, porque es un lugar que tiene mala energía o energía destructiva. Eh, sí, sí, son señales o indicadores. En el caso de los grillos, si aparecen de repente es porque algún personaje, alguien en la familia, pues va a pasar por enfermedades fuertes, graves, al punto de que puede perder o fallecer. En el caso de las hormigas, tiene un significado parecido. Cuando aparecen arañas, sin razón aparente, y eso que uno hace limpieza, la araña es una manifestación de la envidia. De hecho, ustedes observan la vida de las arañas, comen muy poco, toman casi nada de agua. Lo que las mantiene vivas a muchas de ellas es la vibración energética de la envidia. La envidia de una persona alimenta a estos bichos, en el caso de las arañas. Eso lo expliqué en clases que dimos acá en Huancayo
y en Lima en algún momento, en La Molina, hace 3 años atrás. En Chasca lo llegamos a dar, sí, sí, pero no llevé el libro. Llevé el libro cuando dimos una clase en San Borja. El libro se llama Medicina Bioenergética, la base científica. El autor es James Oschman. Y este biólogo y físico explicaba con pruebas de que los animales o insectos se alimentan de cierta frecuencia o detectan cierta frecuencia. Cuando una persona va a morir, por ejemplo, o va a sufrir una enfermedad grave, la vibración, la frecuencia de su cuerpo empieza a cambiar. Y esta frecuencia o este cambio de frecuencia es detectado por algunos insectos, como mariposas nocturnas, grillos, ciertas arañas, etcétera. Y entonces la mariposa, por ejemplo, esta mariposa nocturna grande, que le dicen taparaco, aparece en la casa, pero no aparece porque es la causa de la muerte, sino aparece por el cambio de vibración que una persona pronta a morir está emitiendo. Entonces, este insecto detecta eso, ese cambio. Las mariposas se explica que tienen un olfato increíble, pueden detectar el olor de una hembra o un olor a miel o a néctar a kilómetros de distancia y viajan hasta ese lugar. Entonces, este físico biólogo James Oschman explicaba que también ciertos insectos responden o se ven atraídos por un cambio de frecuencia en el medio ambiente. Entonces, cuando una persona siente envidia, su vibración, la frecuencia de su cerebro es muy destructiva, muy anómala. Y esta vibración anómala atrae a estos insectos. ¿Ok? No es que el insecto cause la envidia, sino que el insecto es una señal de que en la casa está habiendo mucha envidia. Entonces, este insecto, como un lenguaje de la naturaleza o de la vida, aparece para darnos una indicación. Es un libro muy interesante, muy, muy interesante. Lo pueden encontrar en Amazon, en español. Bueno, ese es con el tema, o relacionado a la pregunta de Elizabeth, así es cierto, ¿no? Las cucarachas y todo eso, ¿no? Generalmente estos insectos son señales de Ketu, otras de Saturno. Y bueno, Ketu, al ser un planeta que divide o corta, señala pues que justamente la envidia es un sentimiento que divide. De hecho, estamos en este mundo material porque envidiamos a Dios, decidimos separarnos de Dios, y ese sentimiento es la envidia. Y por esa razón aparecen estos bichos. Incluso cuando uno sueña, si uno, por ejemplo, sueña que le pican muchas pulgas, que le pican arañas o cosas así, es por estas razones, ¿no? Es porque alguien está siendo envidioso de uno o uno también está sufriendo las consecuencias de su envidia, etcétera. ¿Cómo poder deshacerse? ¿Cómo poderse proteger? Ah, ok. Bueno, lo ideal es que en la casa hay que realizar el canto de los nombres de Dios. Eso es lo más práctico, lo más efectivo. En un entorno, en un espacio, si no se glorifica a Dios, entonces se va a glorificar el ego, la lujuria, la envidia. Todas las músicas de hoy en día comerciales glorifican eh, la violencia artificial, glorifican mucho tipo de cosas así sin sentido. Igual, si en nuestra casa no glorificamos lo que se debe glorificar, entonces la ausencia de vibración trascendental va a hacer que algo esté ocupando, o sea, el espacio siempre va a estar ocupado por algo. Si no es ocupado por los santos nombres de Dios, va a ser ocupado por lo que no es eso, ¿no? Entonces, lo mejor es que uno en su hogar cante y glorifique a Dios. Eso es lo más efectivo. Es la manera de protegerse. A veces a las personas les regalo o les paso enlaces de música trascendental que tengo grabada en USBs o en CDs para que constantemente esté sonando, vibrando. Y eso es una de las mejores formas. Entonces, en las Escrituras se dice que todo aquel lugar donde no se glorifica a Dios no es diferente del infierno, y es así. Ustedes habrán tenido experiencias de casas donde jamás se glorifica a Dios y siempre hay lisuras, siempre se están ofendiendo y hay música mundana, noticias mundanas y es un ambiente horrible.
Y es muy diferente a vivir en la casa de una persona donde todo es glorificación a Dios y por respeto también todos se tratan muy bien. Es un paraíso, en cambio el otro lugar es un infierno. La gente se dedica a tomar trago, a poner música donde la gente se lamenta, se insulta, y eso es un infierno, vivir en un lugar escuchando eso. Entonces no es de sorprenderse que tarde o temprano llega la destrucción a un lugar así. Entonces lo mejor para protegerse es que uno vibre con su lengua, su cuerpo, los nombres de Dios, y si es posible bailar, bailar para el placer del Señor. Esa es la mejor cura para proteger. ¿Alguien más quiere preguntar sobre estos temas interesantes? Sergio, sobre esa música, quisiera tener algún alcance. Ah, claro, sí, yo le voy a llevar ahora que viajo, le voy a llevar los CDs y Ah, ahí a ya. su correo de nuevo que he abierto en Gmail, le voy a pasar algunos enlaces para que vaya escuchando. Ah, Ujú. ya. Gracias. Sí, sí, eso es importante. De hecho, hay ciertas señales o imitas con los sonidos, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Por eso cuando el niño nace es importante que el primer sonido que el niño escucha al nacer sean los nombres de Dios o algún mantra, sí. Ujú. Eso es importante. Eh, Cuando amanece, por ejemplo, ¿cuál es el primer sonido que uno escucha? En el campo uno va a escuchar a las aves quizás, ¿no? Etcétera. El primer sonido que se escucha al momento de emprender una actividad también. Mm, sí, el sonido es muy importante. Antes se daba más prioridad a eso, al sonido. Por el sonido nos purificamos y por el sonido nos contaminamos. Pero, Ayer, sí, diga. pero justamente respecto al sonido, ¿no? Por ejemplo, yo he entendido que antes de hacer una carta, uno debe cantar un mantra, ¿no? Justamente para poder abrir los canales hacia el universo, ¿no? Pero a veces ocurre cuando uno va haciendo una carta, digamos, la parte técnica, ¿no? La parte mecánica, a veces uno como que a veces sufre interrupciones de, de personas o a veces uno quiere buscar un texto para encontrar una combinación. Ahí también se puede recitar otro tipo de mantras. Sí, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cartas astrales, pero de manera, por decirlo general, cuando amanece, yo recito todos los mantras, bueno, que es al maestro espiritual, etcétera, y también los mantras a los sabios astrólogos como Bhrigu Muni, Parashara Muni, al señor Ganesh, a la madre Sarasvati, los recito todos, a los nakshatras, a los grajas, etcétera. Y con esas oraciones yo empiezo mi día porque estoy dedicado a esto. Cuando voy a hacer alguna carta, eh, lo hago igual. Ahora, si no lo hago no es porque me olvide, sino porque ya para dedicarme a lo que es hacer videos, hacer imágenes o hacer lecturas astrales, empiezo mi día haciendo esto. Me ha pasado que a veces quiero empezar a hacer una carta astral y justo alguien llama a la puerta y me interrumpe. Ok, atiendo, 10, media hora, vuelvo, me siento otra vez y empiezo, a ver, voy a empezar a hacer la carta a esta persona. Y otra vez sufro una interrupción, porque alguien llama al celular y eso que lo tengo lejos de acá, o alguien llama al fijo, teléfono que lo tengo aquí a la mano, lo cual es algo raro, pero si surge algún tipo de interrupción, eso es un indicador, ¿no? Un nimita, quizás no es el momento de hacer esa carta. Y cuando es el momento en que yo hago la carta y nada interrumpe, me doy cuenta de que justamente ese día en que hago la carta, voy a mostrar esto compartiendo pantalla. Ahora van a ver. Por ejemplo, tengo este calendario del mes de febrero. Entonces, justo el día en que hago la carta astral sin interrupciones, la carta astral de la persona, ejemplo, es un día de Rahu, pongamos.
Y me doy cuenta que justamente la persona a quien estoy haciendo su carta astral está en periodo de Rahu. Y ese día de Rahu yo no tengo ninguna interrupción y puedo fluir haciendo su carta. Eso lo he visto, esa tendencia la he visto mucho. Otros casos en que, por ejemplo, igual sufro interrupciones, etcétera, cuando yo pienso que es un buen día, pero no me sale la carta, alguien me interrumpe, cosas que pasan. Y al día siguiente, normal, tranquilo. Entonces veo el periodo en el que se encuentra la persona y es día de Mercurio. Perdón, es periodo de Mercurio para esa persona y justo el día de Mercurio la carta sale, fluye normalmente. Entonces, eso significa sincronización de eventos. Es que el karma de la persona tiene que concordar con el día en que se está haciendo la carta. Ahora, hay casos extremos en que hay personas que me he demorado muchos, no días, sino semanas en hacer su carta astral. Y cuando veo sus periodos, están en periodos Rahu-Saturno, sobre todo Saturno. Ya desde el mismo comienzo ha sido así. Es decir, la persona me envía sus datos, pero no llega, o escribió mal algún detalle. Llega a mí, empiezo a hacerlo, pero por algún motivo no guardé la carta y simplemente no avancé. Y una serie de retrasos. Entonces, uno se percata de eso porque incluso la persona, digámoslo así, no tiene el karma suficiente para que fluya su carta astral. Hay otro caso extremo que solo me pasó una vez cuando yo comenzaba a hacer astrología en Lima. Fue con una devota, una muchacha que es de Huánuco, pero vivía en Lima, en Pueblo Libre, en un departamento. Su departamento fue el primer lugar donde hicimos clases de astrología libre. Entonces, ella, por ejemplo, iba a ir a un astrólogo y el astrólogo murió ahogado. Luego iba a ir a otro y horas antes el astrólogo muere atropellado. Entonces se contactó conmigo y me avisó, me dijo, pero tengo miedo de que le pase algo a usted, y me contó lo que había sucedido. Y bueno, yo le digo, no creo que me pase algo. Sé más o menos cuándo va a ser mi hora, así que no se preocupe. Y bueno, nos encontramos y todo fluyó normal. No hubo ningún incidente. Al contrario, ella fue la que me contactó con varias personas a partir de entonces. Para empezar a leer la carta astral, sí, hay que hacer de todas maneras ciertas oraciones, empezando, ¿no?, por aquellos que nos enseñaron, luego por los sabios que preservan este conocimiento o revelan este conocimiento. Y para terminar la carta también, son ciertos detalles que si yo tuviera un diario constante, les comentaría muchas cosas más que han pasado, ¿no?, interesantes. Y no solo en astrología, hay personas que hacen, por ejemplo, I Ching o hacen tarot. Y es curioso también. Yo en el momento a veces hago el I Ching, sobre todo cuando viajo. Y por ahí un tiempo atrás estuve usando las cartas, ¿no?, para probar y aprender también. Y sucedían cosas interesantes, muy, muy interesantes. Una vez hice una clase demostrativa de tarot en un centro cultural donde yo trabajaba. Entonces, al final de la clase, cada persona, cada participante sacó una carta como manera predictiva. La propuesta era, yo les dije, lo que salga en la carta que ustedes saquen va a ser el evento que va a ocurrir en las próximas semanas. Bueno, cada uno sacó una carta, pero la más curioso, lo que más recuerdo fue que la secretaria de este centro cultural estaba ahí de curiosa y ella sacó una carta que se llama la Torre. La carta del tarot, la Torre, es la imagen de una persona que está cayendo de una torre por un rayo. O sea, un rayo cae a la torre y se ve, ¿no?, la imagen de una persona cayendo. Entre los tarotistas, esta no es una buena carta. Esta carta dice que algo nos va a pasar, que es inevitable, eso viene del cielo, como un karma, un castigo, y nos vamos a quedar afectados por la caída.
Bueno, la secretaria sacó esta carta y me dijo, ¿qué significa? Bueno, yo le digo, algo que estás haciendo y que no paras de hacer va a ser la causa de que tú caigas, literalmente caigas. No creo que caigas de tu segundo o tercer piso, pero vas a caer posiblemente enferma. Ah, ya, bueno, ok. Entonces, eso fue un domingo, la clase que di. Al día siguiente fui a trabajar y no estaba la secretaria. Me pareció un poco extraño. El día martes fui, tampoco estaba la secretaria. Y había una muchacha ahí nueva y le digo, ¿y qué pasó con la secretaria anterior? Y ella me explicó que la que trabajaba ese domingo en la noche se le reventó la vesícula y tuvo que ir de emergencia al hospital y estaba internada y iba a salir el jueves. Se le había reventado la vesícula porque ese domingo en la noche tuvo una comelón, una fiesta donde comió mucho chicharrón y otras bebidas. Y pues reventó literalmente y cayó al suelo porque se le reventó la vesícula. Volvió, nos vimos después de una semana y estaba primero conmovida, luego con más respeto hablaba del tarot. Y, bueno, es un ejemplo, ¿no? Que cosas que suceden, tanto haciendo cartas astrales o usando el I Ching o el tarot. Eh, Pero, sí, sí. por último, ¿sabe qué? También se recomienda, o sea, esto lo he escuchado también de otros astrólogos que dicen de que para hacer el estudio de la carta, o sea, antes de la entrevista, el estudio de la carta, cuando uno tiene los datos básicos, que son fechas, fecha de nacimiento, hora, etcétera, eh, ese estudio es preferible hacerlo de noche, porque dice que son horas en donde todo está más calmado, ¿no? Y son horas del astrólogo, ¿es correcto eso? Bueno, va a depender, ¿eh? Va a depender. Por ejemplo, conozco un par de compañeros astrólogos que lo hacen así de noche, a partir de las 10. Uno por cuestiones prácticas de que a esa hora ya todo el mundo se está yendo a acostar y donde él vive también es una zona callada. Pero si un astrólogo vive, por ejemplo, cerca al centro de Cusco y es a las 10 de la noche, va a haber mucha bulla, muchísima bulla ahí. Menos que tenga un cuarto a prueba de ruidos, tipo estudio de sonido, un poco difícil. Tengo otro compañero que es astrólogo y él hace astrología ya por Cieneguía, sí, por Cieneguía. Y él sí avanza, hasta donde lo vi trabajar, avanza en las noches. El caso mío, por ejemplo, en las noches no fluyo mucho, se me es difícil. Eh, lo hago mejor siempre eh, temprano en las mañanas, ¿no? Desde las 6 hasta las 10 de la mañana aproximadamente. Y lo otro es antes de las 6 de la tarde. Esos son los mejores periodos del día en que hago. Ahora, hay cosas que, como viajo a Lima u a otros lugares, sí me tomo todo el trayecto del viaje para analizar, ¿no? En mi mente voy analizando las cartas de personas. Viajar sí me ayuda bastante. Todo el viaje lo aprovecho para eso. En otros casos, ahora por ejemplo estamos hablando, me acuesto y no me duermo, o sea, me acuesto y sigo pensando en ciertas cartas de X persona para tratar de entender cosas que normalmente no entiendo si estoy aquí sentado. Cada uno de cierta manera debe seguir un ritmo y debe conocerse, pues. Pero lo que usted dice sobre las noches, bueno, me parece que no es igual para todos. Hasta donde conocí personas no es igual para todos. Y según otros astrólogos recomiendan las mañanas, ¿no? El Brahma Muhurta. Ujú. Pero cuando uno hace a veces, ¿cómo le digo? Uno es principiante, ¿no? Como en mi caso, de la astrología, todavía uno requiere de consultar
a las interpretaciones que se encuentran preestablecidas en los textos, las combinaciones que no tienen que ver, que están en los libros, los instructivos que existen para determinados ascendentes. Digamos, en el estudio de la astrología, ¿en qué momento uno ya logra introyectar todos estos conocimientos, digamos, básicos, como para poder hacer una interpretación fluida y natural, y ya no recurriendo mucho a los textos, ¿no? Porque a veces uno no recuerda todas las combinaciones, no recuerda todo, digamos, los principios que se deben aplicar. Entonces, y uno como principiante, que es mi caso, tengo que estar en un pupitre con todos los libros, los textos, para poder empezar, ¿no? Digo, ¿en qué momento se deja ya y el astrólogo se vuelve un poco más autónomo, ¿no? Ah, ok. Buena pregunta. A ver, es importante leer y aprenderse, ¿no? Para eso la memoria ayuda mucho. Pero llega un punto en que más allá del aprendizaje mecánico de ciertos factores, aspectos, conjunciones, etcétera, debemos aprender el porqué de que las cosas sean así. Esto significa análisis. Por ejemplo, los textos nos dicen Luna se exalta en Tauro, pero hay que comprender por qué se exalta en Tauro. Ahora, quizás los textos digan, sí, la Luna se exalta en Tauro por este motivo. Ok. ¿Y por qué hay personas que a pesar de tener la Luna en Tauro no manifiestan las cualidades de una mente fuerte, de una mente protegida, ¿no? En el signo de Tauro. ¿Y por qué hay personas que a pesar de tener Luna en Escorpio, no son personas débiles ni cobardes, ¿no? Los textos dicen, la Luna se debilita en Escorpio, pero uno ve en la práctica que ese factor no siempre es cierto. ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, uno tiene que analizar. Después de eso está el factor de la revelación. La revelación significa que luego de haber complacido a los maestros espirituales, y sobre todo al maestro espiritual de uno, el conocimiento es revelado. Acharyavam Purusho Veda quiere decir solo aquel que complace al Acharya, Veda, Purusho Veda, le es revelado la síntesis de los Vedas o el conocimiento védico. Hay otro sutra similar que dice, para aquella persona que tiene una fe única, una fe indomable, una fe completa en el Acharya, aquella persona que tiene una fe completa en el Acharya, en el maestro, en el guru, todo el significado de los Vedas le es revelado. Eso quiere decir que uno tiene que rendirse, tiene que entregarse. Y entonces viene la revelación. Ahora, ¿cómo entregarse, cómo complacer al guru? Hay que preguntar qué es lo que el guru quiere. Al menos si la Prabhupada, el guru o el Jagat Guru, quiere que lo ayudemos a predicar la conciencia de Krishna en la medida de nuestras posibilidades. Que sigamos los 4 principios, cantemos 16 rondas, eso es lo que él quiere. Si uno hace esto, está complaciendo al guru del universo. Entonces, lo que nos haga falta para hacer un servicio, en este caso una carta astral, se va a ir revelando. Y este fenómeno, de cierta manera, lo explican los psicólogos, ellos le llaman insight. Insight es una palabra en inglés que quiere decir una visión de adentro. Y el insight viene cuando uno se rinde, no cuando está tenso, cuando uno se abandona y no exige más. ¿Les ha pasado, por ejemplo, cuando tratan de hallar la respuesta a un ejercicio matemático, una ecuación, por ejemplo, o algún problema de índole, qué sé yo, físico, en fin, y uno se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, y más se pone tenso y más reniega y no sale, o estás tratando de armar algo, un mecanismo y no te sale?
y te frustras y reniegas. Llega un momento en que todos nosotros abandonamos, tiramos la toalla. Dice ya, esto no se puede, no se puede. No doy más. Esa actitud de no doy más es la que permite que uno encuentre la respuesta. Cuando uno dice no doy más, está diciendo me rindo. No puedo más, me rindo. Solo en ese estado mental surge la revelación. Entonces, muchas personas hallan la respuesta cuando abandonan el problema. Hallan la respuesta en algo que ven, en algo que escuchan, en algún sueño o por leer alguna frase, algo, pero la respuesta aparece, el insight. Y eso tiene una razón, tiene un sentido, no solo cuando estamos completamente relajados viene la respuesta. Entonces, si estamos haciendo una carta y no encontramos explicación, no encontramos un texto, no encontramos algo, porque algo no encaja, no comprendemos, y si insistimos, va a llegar un momento en que nos vamos a frustrar. Decimos, no, esto no es para mí, no, la astrología no es para mí. Hay uno quizás se pone triste, se bajonea y abandona, ¿no? Abandona el deseo de hallar la respuesta. Ese estado es importante. No pretender saber algo por nuestro esfuerzo. Siempre estar en una actitud de completo dependimiento o depender completamente, ¿no?, de la misericordia de Dios, del Maestro. Esa actitud es importante. Así se revela el conocimiento. La otra parte es hacer análisis, ¿no? ¿Por qué el orden de los signos? Voy a compartir pantalla, no lo estoy haciendo, pero ahora sí. Por ejemplo, acá ven el diagrama de la carta y tiene un orden, o sea, Aries, luego viene Tauro, pero ¿por qué ese orden? ¿Por qué no primero Tauro y luego Géminis? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Entonces, hacer ese análisis es muy importante, ¿no? Hacer este análisis. ¿Por qué a la casa 5, cuyo planeta, por ejemplo, regente es el Sol, por qué el Sol no es Caracas de la 5, el Sol es Caracas de la 10, de la fama, la reputación, ¿no? Y quien es el Caracas o el indicador de los hijos es Júpiter, que no es regente de ningún quinto signo. Júpiter es regente del noveno y del último, no del quinto signo. Pero Júpiter es indicador de las riquezas y de los hijos, etc. O sea, hay que hacer un poco de análisis y entender la vida a partir de ahí. Por ejemplo, si yo profundizo, me doy cuenta que el orden de los signos, ese mismo orden se repite en todas las escrituras védicas y en otras escrituras, como el I Ching. Por ejemplo, la casa 1 es la fuerza física. El capítulo 1 del Bhagavad Gita presenta a los guerreros, el ejército en el campo de batalla, ahí habla de tal guerrero que tiene esta destreza, este otro guerrero es así, así. Esa misma secuencia viene para la casa 2, para la casa 3. Por ejemplo, la casa 7, que es de la pareja, en el Bhagavad Gita es el conocimiento del Supremo, o alcanzando al Supremo, y ahí Krishna se presenta como quien dice, mira, esto soy yo, así es como tú te puedes enamorar de mí. Krishna en el 7º capítulo dice, yo soy el placer sexual que no está en contra de los principios religiosos. Justo en el capítulo 7, Krishna habla del deseo sexual. Y la casa 7 es justamente eso. En la casa 8 de la muerte, Krishna habla de alcanzando al Supremo, habla de las diferentes formas de morir de una persona. O sea, la secuencia de las 12 casas astrales se repite en todas las escrituras, igual en el Bhagavad. El Upadeshambrita es un texto, ¿no?, para un devoto iniciado. El Upadeshambrita tiene 11 capítulos. ¿Por qué 11? O sea, ¿por qué Rupa Goswami solo hizo 11? ¿Por qué no hizo 12? ¿Por qué 11 instrucciones? 11 porque, si uno analiza el día de cada, es el 11º día, el día 11. ¿Qué es el día 11? 1 más 1 es 2, 2 es la mente, la luna. 11, en el Bhagavad Gita, Krishna dice, entre los sentidos yo soy la mente. Prabhupada enumera 5 sentidos de la acción, 5 sentidos del trabajo, y Prabhupada dice, y el 11º sentido es la luna, que se considera un sentido interno. Es decir, toda esta secuencia que existe en la carta astral se va a repetir en todas las escrituras. Si uno se pone a analizar los 108 nombres de Krishna,
se pone a analizar las 64 cualidades de Krishna, ese orden en que todo aparece tiene vinculación con la carta astral. O sea, eso nos permite a nosotros comprender por qué primero es Aries, por qué segundo viene Tauro, o por qué el primer signo es de fuego masculino, por qué el último es de agua y femenino. A estudiar esto con una visión global y atando todas estas cosas nos damos cuenta de que este orden al final proviene de Dios. O sea, de la mente suprema surge este orden supremo. Y para entender a Dios y por qué Dios tiene esta forma de hacer y crear las cosas, lo único que nos queda es servirlo para amarlo, porque solo amando a Dios, sirviendo a Dios y a sus devotos, podemos entender por qué las cosas son así y no de otra manera, ¿no? Para amar a alguien hay que servirlo. Solo sirviéndolo y conociendo vamos a comprender por qué Krishna diseñó la astrología de esta manera, por qué Krishna dictaminó que estos sean los aspectos o las casas, etc. Pero, ¿Sí? pero sí, justamente en ese sentido, a veces cuando uno empieza a investigar un poco más respecto a los temas astrológicos, por ejemplo, cuando se dice Júpiter en el ascendente, en Acuario, se encuentra con el Sol, pero para el ascendente Acuario, Júpiter es un maléfico funcional y acompañado con el Sol, que se encuentra incómodo porque está opuesto a su casa. Entonces luego se dice, sin embargo, Júpiter no deja de ser benéfico natural, por lo tanto protege. Y entonces cuando uno escucha este fraseo astrológico que coherente, a veces cuando uno está dando los primeros pasos como principiante, a veces uno dice, ¿en qué medida pongo yo la proporción de que, en este caso, por ejemplo, de Júpiter, que no deja de ser benéfico natural, sin embargo es maléfico funcional para Acuario, y no se encuentra cómodo en el signo de Acuario, y entonces, ¿cómo, o sea, esa parte, digamos, yo intelectualmente lo entiendo, ¿no? Pero yo digo, el límite del intelecto hace que no pueda ver, no pueda percibir lo sutil. No, pero Es, eso ayuda mucho el estudio del Ashtaka-Varga y conocer cómo trabaja el Ashtaka-Varga. Por ejemplo, aquí en la carta de Muhammad Ali o cualquier otra carta voy a abrir el Ashtaka-Varga. Por ejemplo, aquí, él tiene Júpiter, espero que estén viendo, él nace con Júpiter en Tauro y en Tauro Júpiter tiene 6 puntos, cuando va a Escorpio tiene 7. Curiosamente, cuando Júpiter está en su propio signo transitando por Sagitario, solo tiene 2 puntos, lo cual en el rango del Ashtaka Vargas, 2 puntos es un tránsito que no ayuda, es desfavorable. Un tránsito que le ayuda sería cuando Júpiter pasa por Escorpio. Ahora, ¿cómo saber estas 8 formas de medir a un planeta, no? Comprender el Ashtaka Vargas o el mecanismo ayuda a entender por qué Júpiter, a pesar de ser benéfico o maléfico por funciones, pero benéfico por naturaleza, tiene este o cual efecto, y en qué momento ya no trabaja bien y en qué momento trabaja mal. Ese estudio, o perdón, esa comprensión se hace posible si estudiamos minuciosamente todo lo relacionado al Ashtaka Vargas. Porque hay personas que a pesar de que nacer con un sol exaltado en Aries, uno va al cuadro Ashtaka Vargas y uno ve que ese sol en Aries tiene un punto. O sea, el tránsito del sol por Aries a esa persona al final no le ayuda para nada. Y al contrario, un tránsito por sol en Libra le da muy bien. Entonces, para responder específicamente estas cosillas que me estás mencionando, es importante estudiar este cuadro del Ashtaka Vargas. perfecto, muchas gracias. Ya. Voy a responder la última pregunta para terminar aquí. Elizabeth preguntó lo siguiente. Voy a leerlo. A ver. Ella preguntó lo siguiente. Dice, ¿cómo explica la física cuántica esto de los limitas? ¿Hay alguna explicación entendible al respecto? Bueno, primero que hay que entender bien lo que es física cuántica. A grandes rasgos, la física cuántica trabaja muy diferente a la física mecánica, que sigue la llamada ley de Newton, ¿no? Donde todo es como mecánico o el mundo sigue un patrón de leyes mecánicas.
la física cuántica opera a un nivel muy distinto, ¿ok? Y básicamente lo más rescatable o lo más resaltante de la física cuántica es que los pensamientos pueden modificar la trayectoria incluso de un átomo o de ciertas partículas. Y hay ejemplos de cómo, por ejemplo, una madre puede saber lo que le pasa a su hijo si están ambos en extremos opuestos del mundo, inmediatamente. O sea, no los separa la distancia o el tiempo. Lo que le pasa al hijo, la madre inmediatamente lo percibe, lo siente. Y estos muchachos que siguen esto de la física cuántica explican esto, ¿no? De que existen lazos de partículas que no siguen las leyes de la física ordinaria, es decir, no están condicionados por temas de velocidad, de espacio. La transmisión de un lugar a otro de una partícula es automática, es inmediata. De hecho, ellos dicen que una partícula puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, lo que le pase a la partícula de mi hijo o al cuerpo de la partícula de mi hijo, lo puedo saber yo. Al mismo tiempo que le pasa algo a él, yo lo puedo saber. Esto, según lo que estás preguntando, es la explicación de por qué hay ciertas señales, ¿no? Tú ves una señal, por ejemplo, a ver, un límite fácil y básico es el siguiente. Tú sales para hacer algo y justo te estás yendo al trabajo para cobrar, para recibir tu cheque. Pero al salir, ves un nimita negativo, digamos una persona mayor, y que está, ni siquiera avanza, está sentado. Entonces, ese nimita, ¿ok? Te está diciendo automáticamente que Saturno es el regente ese momento, o vas a tener dificultades, ¿ok? Esa es la indicación, inmediatamente. A través de la física cuántica, tú puedes entender que el problema que vas a tener en el futuro, porque vas a tomarte un tiempo entre ir hasta el cajero o ir a la institución y te va a suceder algo. Eso es el futuro. Pero la física cuántica establece que las partículas pueden presentarse, cierta partícula que va a estar en una posición en el futuro puede estar en un momento en el presente. Entonces, en ese sentido ya el concepto de tiempo y espacio es muy diferente a la física normal, a la física en la cual nosotros actuamos. En la física cuántica se dice que el tiempo desaparece o el tiempo se fusiona con el espacio y son lo mismo. Entonces, a través del lenguaje de la física cuántica sí se puede entender esto de los limitas. No habría una separación entre futuro y presente. Y en base a eso también se puede explicar por qué es posible predecir el futuro, o por qué ciertas personas pueden predecir el futuro. De hecho, para la mente no existe limitaciones. Tú puedes saber todo lo que va a pasar en el futuro en este instante. Uno puede acceder a esa información del futuro en este instante. Hay un sistema de astrología y yoga que hace eso. Y hay narraciones de los sabios, ¿no? Los sabios, las historias de los Ekadasis también, por ejemplo, cuando un rey no podía tener hijos, va donde un sabio y el sabio le dice un momentito. El sabio se pone a meditar y en un instante el sabio pudo visualizar todo lo que había hecho este rey en el pasado para no tener hijos y todo lo que iba a pasar en el futuro. Y el sabio le dio la información, le dijo, bueno, en el pasado tú hiciste esto y va a suceder esto. Entonces lo que puedes hacer ahora es lo siguiente para tener un hijo. O sea, uno puede acceder a toda la información del espacio y el tiempo en cualquier momento solo por tener la suficiente cualificación y acceder a esa memoria, a ese disco duro universal, ¿no? Que es la conciencia suprema. En yoga es acceder a Paramatma. Paramatma, la superalma o el Espíritu Santo te puede dar toda la información que tú quieras acerca del futuro, del pasado, etcétera, o del presente. En cualquier parte, cosas que pueden estar pasando en cualquier parte del mundo. Porque, como repito, en términos de física cuántica, no hay limitaciones de tiempo y espacio. Un mismo cuerpo, una misma partícula puede estar aquí y puede estar en el otro lado del universo al mismo tiempo.
Y si hablamos ya de distancias largas, eso implica también tiempo, o sea, tiempo futuro. Así pues, hay muchos postulados de que el tiempo no es lineal, el tiempo en sí es circular. Así que desde un mismo punto yo puedo acceder a diferentes puntos en el tiempo, sin tener que ir hacia adelante o hacia atrás, todo en ese mismo instante. Sería más factible entender esto con un gráfico, ¿no? Con un gráfico se puede entender esto. Entonces, espero que haya respondido la pregunta de Elizabeth. Ok, Elizabeth, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Acá ya estoy compartiendo pantalla, sí. Algo así rápido, por ejemplo, yo tengo un círculo acá. Ese es el tiempo. Se dice que el tiempo es circular, no es lineal. Entonces, si yo en este momento quiero comprender algo, lo puedo hacer. Si yo tengo un punto acá y el futuro está acá, entonces yo puedo ir aquí, perdón, hacia arriba y entenderlo. El futuro puede estar hacia acá abajo y puedo partir de acá hacia el centro. O sea, cualquier punto en el tiempo tiene la misma distancia si estoy en el centro, porque si comprendo que el tiempo es circular, es cíclico, puedo acceder desde el mismo punto a cualquier línea del tiempo, a cualquier punto en el tiempo, y la distancia va a ser la misma. Si entiendo eso, que el tiempo es circular o cíclico. Okay, esa es la forma de aprender. Después hay otros trabajos de otros físicos que establecen a través de las matemáticas cómo es que uno puede ver el presente o ver mundos paralelos. Eso es un trabajo interesante, ¿no? Si uno recuerda el tema de las matemáticas y las coordenadas, nos dibujan esto, nos han enseñado que existe una forma de medir un evento hacia arriba, es decir, la intensidad de un evento, y medir ese mismo evento en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura el dolor en grados? Puede ser el dolor de 10 grados. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, dice, un dolor de barriga me dura 1 hora y con diferente intensidad. Eso es medir un evento. Pero existen formas de medir eventos en un instante eternamente. Esta línea del tiempo va hacia adelante infinitamente. El futuro es infinito hacia adelante y el pasado es infinito hacia atrás. Ahora, ¿qué pasa si yo también considero que un momento puede ser infinito? Esta línea es un punto extendido en el tiempo, pero este punto se extiende a través de la línea infinitamente hacia arriba o infinitamente hacia abajo. Entonces yo puedo tener en un momento de revelación, en un momento de conexión, yo puedo conectarme con Dios, con la eternidad, y ese momento de conexión puede ser infinito o eterno. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces yo puedo estar aquí sentado como un yogi, mi cuerpo está sentado, puede solamente pasar un momento para los ojos externos, pero ese momento es infinito, es eterno. Estoy conectado eternamente un momento con Dios. Suena un poco paradójico conectarse un segundo eternamente con Dios, pero es posible, según explicaban estos matemáticos. Entonces ahí está la famosa frase que en el I Ching se llama el momento eterno. ¿Es posible el momento eterno? Sí, es posible un momento eterno, tomando en cuenta estos conceptos, ¿no? A ver, ¿querías preguntar? Ok, perfecto. Entonces, Wilfredo, muchas gracias por las preguntas. Es cierto, Muchas gracias. sí, es muy, muy interesante. Hay que estudiar, ¿no? Sería bonito hacer un curso de Ashtaka Vargas. Hay libros muy interesantes para evaluar, ¿no? Las 8 formas de medir la fuerza de un planeta. Sí, sí, es muy matemático, no hay fórmulas matemáticas para lograr medir la fuerza de un planeta o la debilidad. Bueno, la pregunta esto de Elizabeth,
muy interesante sobre el tema de la física cuántica. De hecho, este libro que les comento, lo voy a buscar ahorita para que ustedes... Yo lo tengo en físico, es muy bonito el libro. Se llama, a ver, James Oshman, así se escribe según recuerdo. Ah, ya, aquí está. James Oshman. Vamos a imágenes. Esto no es James. James Oshman. Medicina energética. La base científica. Aquí está, Medicina científica, James Oshman. Este es el autor. Sí, James Oshman, la base científica, medicina energética. Este es el libro, aquí está. Aquí está. Este es el libro. No sé si lo tengo acá. No, aquí en está en el otro lugar. Este libro contiene muchísima información y referencias a trabajos de otros científicos que han logrado crear sensores capaces de medir la corriente magnética de planetas alejados como Venus, como Saturno, perdón, y Júpiter. Esto fue porque se hizo necesario fabricar una máquina capaz de medir ondas cerebrales, y las ondas cerebrales de una persona tienen apenas pequeñísimos grados de corriente. Hablamos del orden de los miliamperios. Para tener idea, por ejemplo, una batería de auto o de moto mediana tiene una capacidad de 6 amperios, 12 voltios, pero 6 amperios. O sea, 6 voltios es como la rapidez de la corriente. Amperios es la cantidad de corriente. Una es la rapidez de la corriente y otra es la cantidad. Entonces, el cuerpo humano, las ondas cerebrales, tienen una pequeñísima cantidad de corriente, ¿no? Entonces se creó diferentes aparatos capaces de medir ondas cerebrales del feto, por ejemplo. Y se llegó a desarrollar aparatos tan sensibles que podían medir las ondas o la cantidad de corriente que emanaba de distintos planetas. Empezó con la Tierra, el campo geomagnético, luego se hizo con plantas, animales, después con el Sol, luego con planetas más lejanos. Entonces, dentro de las referencias bibliográficas, él señala este trabajo de este grupo de científicos que crean estos aparatos o diseñaron esto. Y que él decía, bueno, bajo esta óptica, no es de extrañar que la astrología funcione, porque es un hecho que sí o sí todos los cuerpos en la Tierra están influenciados por las ondas electromagnéticas de planetas tan distantes, incluso como Saturno o Júpiter. Muy, muy interesante el trabajo. Entonces, para leer este libro, no solo hay que leerlo, sino que hay que buscarse también todos los libros que se citan acá. Es muy, muy recomendado su estudio para conocer, ¿no?, cómo funciona la astrología desde esa perspectiva. Para el 9 de marzo estamos programando un curso de nakshatras, ¿sí? Es libre, es un viernes. Sí, 9 de marzo es viernes. La primera clase es introductoria, es una presentación a lo que son los nakshatras y todo eso. Entonces, si quieren seguir el curso es libre, no. Si desean colaborar, apoyar o hacer un donativo normal, no hay ningún problema. Pero es muy importante la primera clase. Si no están en la primera clase, ya la segunda que entramos de frente al tema de las nakshatras no van a entender. Entonces, si es posible, en la primera tienen que estar los interesados. ¿Ok? Pero envíe el link para poder ingresar a la clase. Sí, ahí está ya publicado en Facebook. Lo voy a republicar otra vez, pero si ingresan ahí está el enlace. De hecho, ya Y está ahora vas, programado la hora y todo eso.